Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios del espectáculo. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, nos adentramos en un tema que ha generado un auténtico revuelo, ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, analizando cada gesto y cada palabra, algo que ha dado para incontables conversaciones en el mundo del entretenimiento. Hablamos, por supuesto, de uno de los actores más carismáticos y admirados del momento, un auténtico fenómeno de masas, Can Yaman. Sí, hoy nos proponemos sumergirnos en la enigma que rodea su supuesto amor por la talentosa y adorable Demet Özdemir. ¿Por qué se dice que se amaron? ¿Hubo realmente un amor profundo y duradero que trascendió la pantalla, o fue más bien un romance fugaz, una chispa intensa pero efímera, capturada y magnificada por los incansables flashes de los paparazzi y la voracidad de los medios? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a intentar atar cabos, desde sus inicios en el set, pasando por todas las señales, los rumores persistentes y lo que muchos, con el corazón en un puño, creen que fue el verdadero vínculo que los unió. Y ya saben, si disfrutan de este tipo de contenido que nos invita a reflexionar, a debatir y a sumergirnos en las complejidades del mundo de las celebridades, no olviden darle a ese botón de suscripción que tanto nos alegra y, sobre todo, activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras exploraciones. La aventura de hoy comienza ya. Todos conocemos, o al menos sentimos conocer, a Can Yaman. Su presencia en pantalla es sencillamente magnética. Posee esa cualidad innata que hace que las cámaras se enamoren de él, una sonrisa que desarma instantáneamente y un talento que lo ha catapultado a la estratosfera, conquistando no solo a las audiencias de su Turquía natal, sino a millones de espectadores en todos los rincones del planeta. Y como suele suceder en la vertiginosa carrera de una estrella de su calibre, su nombre ha resonado junto a otros en un sinfín de ocasiones. Sin embargo, hay un nombre en particular que ha logrado capturar la imaginación de miles, incluso millones, de fans de una manera especial: Demet Özdemir. El escenario de su encuentro fue el set de grabación de Erkenci Kuş, una serie que, para sorpresa de muchos y satisfacción de las productoras, se convirtió en un fenómeno global, traspasando fronteras y culturas. Y la química entre Can y Demet en esa ficción era palpable. Literalmente explotaba en la pantalla. Esa conexión entre Candivit, el fotógrafo bohemio y seductor, y Sanem, la soñadora aspirante a escritora, no se sintió forzada, no pareció construida, se sintió, para el espectador, profundamente real. Y es precisamente por esa autenticidad aparente, por esa intensidad que transmitían, que muchísimos espectadores juraron, con absoluta convicción, que ese amor que veían desplegarse en la ficción, esa pasión desbordante, traspasaba los límites de la realidad, que debía ser algo más que pura actuación. Ahora bien, ¿cuál era ese gran secreto que tanto se afanaban por desvelar? El rumor, o más bien la intensa especulación, sobre su relación amorosa comenzó a circular como la pólvora casi tan pronto como la serie empezó a cosechar éxitos masivos. Las miradas cómplices que se cruzaban durante las escenas, los gestos de aparente cariño y cercanía entre bastidores, las entrevistas conjuntas donde se deshacían en elogios mutuos, todo, absolutamente todo, servía como combustible para alimentar la hoguera de la especulación. Y seamos sinceros, no es para menos. Ver a dos personas tan jóvenes, tan exitosas y tan atractivas trabajar tan estrechamente, compartir escenas cargadas de intimidad, de pasión y de profunda emoción, es la receta perfecta para que la imaginación del público comience a volar. Es natural que la gente piense o desee pensar que algo más profundo y personal está sucediendo entre ellos. Demet Özdemir, por su parte, no es una desconocida en el universo del espectáculo turco, de hecho, es una figura enormemente querida y admirada. Su talento, su dulzura inherente y su belleza cautivadora la han consolidado como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Y cuando su camino profesional, y aparentemente también personal, se entrelazó de manera tan visible con el de Can Yaman, el mundo del espectáculo, y sobre todo el fandom, se detuvo en seco para observar, para analizar cada detalle. Las razones por las cuales el público se volcó de tal manera con esta posible relación son, como cabría esperar, multifacéticas. En primer lugar, como ya hemos mencionado, la asterisco química en Erkenci Kuş fue sencillamente excepcional, una explosión de energía y complicidad. Can Yaman encarnando al bohemio y apasionado fotógrafo Candivit, y Demet Özdemir, dando vida a la soñadora y aspirante a escritora Sanem, crearon una dinámica de pareja que no solo funcionó, sino que enamoró a millones.
Sus personajes eran imperfectos, tiernos en su fragilidad, apasionados en sus arrebatos, y cada escena que compartían juntos era una verdadera montaña rusa de emociones. Esa autenticidad en la actuación, esa forma de transmitir una conexión casi eléctrica, hizo que los fans sintieran un deseo irrefrenable de que esa magia que veían en la pantalla pudiera replicarse, o al menos encontrar un eco, en la vida real. Y seamos honestos, ¿quién no querría ver a su pareja de ficción favorita, a esos personajes que tanto han logrado conmoverlos, juntos en la vida real? Es en esencia el sueño dorado de todo fan incondicional. Además de la química televisiva, ambos actores eran, y son, muy receptivos a la interacción con sus seguidores. Compartían fotografías y vídeos en sus respectivas redes sociales, y aunque siempre intentaron mantener su vida privada con un cierto grado de discreción, esos pequeños vistazos, esas píldoras de su día a día, eran más que suficientes para mantener viva y encendida la llama de la esperanza y la especulación entre sus fans. Se les veía ocasionalmente en eventos juntos, se comentaban mutuamente las publicaciones con emojis o mensajes que podían interpretarse de múltiples maneras, e incluso surgieron rumores insistentes de que habían pasado tiempo de calidad juntos, lejos de los focos y del escrutinio público, en viajes exóticos o en citas románticas clandestinas. Estas pequeñas pistas, por discretas y ambiguas que fueran, y aunque no constituyeran confirmaciones directas, fueron interpretadas casi universalmente como señales inequívocas de un amor en ciernes, de una historia que estaba a punto de escribirse. Ahora, si nos centramos específicamente en Can Yaman, su figura es por sí sola un imán de atención. Él siempre ha sido un hombre que genera pasiones, que provoca reacciones intensas. Su estilo de vida, a menudo descrito como hedonista y audaz, su físico envidiable y su carisma arrollador, todo en él atrae de manera irresistible. Y cuando su nombre se vincula sentimentalmente con alguna mujer, la atención mediática y del público se multiplica exponencialmente. Se dice, y así lo perciben muchos, que Can Yaman es un hombre de pasiones desbordantes, alguien que vive el amor con una intensidad poco común. Y si a esa percepción se sumaba la conexión tan evidente y magnética que tenía con Demet Özdemir, la idea de un romance profundo, sincero y apasionado se volvía aún más creíble, casi inevitable. Los fans se imaginaban una relación repleta de complicidad, de risas compartidas y, por supuesto, de ese mismo fuego que veían arder en cada escena que protagonizaban juntos. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿cuál era el verdadero secreto detrás de esa conexión tan fuerte, tan percibida como real? Podríamos decir que uno de los secretos fundamentales fue la sinergia creativa, esa perfecta complementariedad actoral. Ambos actores se entendían y se complementaban a la perfección en el set. Can Yaman aportaba esa energía arrolladora, esa sensualidad natural y esa capacidad para la improvisación que enriquecía cada escena. Por otro lado, Demet Özdemir aportaba esa dulzura innata, esa vulnerabilidad que la hacía entrañable, y esa chispa de picardía que hacía que la relación de sus personajes fuera tan creíble y cautivadora. Cuando dos artistas de este calibre con un talento tan evidente se unen en un proyecto, y además comparten una conexión personal que se respira en el ambiente, el resultado en pantalla es sencillamente explosivo. Y esa explosión de talento y química, esa intensidad que trasciende la pantalla, es en muchas ocasiones interpretada por el público como amor. Otro factor crucial que no podemos obviar en el análisis de la industria del entretenimiento fue la estrategia de marketing y la poderosa narrativa del fanservice. Si bien es cierto que la química entre ellos era innegable y parecía surgir de forma espontánea, también es importante considerar cómo se gestionaron las expectativas de los fans. La industria del entretenimiento es experta en identificar qué funciona y qué no, y una pareja popular, una historia de amor que cautiva, genera engagement, atrae audiencias masivas y por ende se traduce en excelentes ratings y ventas. Los pequeños gestos públicos, las declaraciones ambiguas y cuidadosamente medidas, las apariciones conjuntas que alimentaban la especulación, todo contribuía de manera consciente o inconsciente a mantener viva la llama de la esperanza y la fantasía, y por consiguiente el interés en la serie y en sus protagonistas. Esto no resta mérito absoluto a la conexión real que pudo haber existido entre ellos, pero se añade una capa de análisis sobre cómo se construye, se alimenta y se mantiene una pareja mediática en el complejo ecosistema del espectáculo. Además de estos factores, debemos hablar de la imaginación colectiva de los fans. En muchísimas ocasiones, los seguidores proyectan sus propios anhelos, sus deseos y fantasías más profundas en sus ídolos. Si ven a una pareja que consideran perfecta,
que encaja a la perfección en su ideal romántico, desean fervientemente que esa perfección se manifieste en la vida real. La energía que Can y Demet emanaban juntos era tan positiva, tan romántica y tan magnética, que era increíblemente fácil para los fans creer que estaban presenciando el nacimiento de un gran amor. Y esa creencia colectiva, esa esperanza compartida, se convierte en una fuerza poderosísima que amplifica los rumores, les da vida propia y los perpetúa en el imaginario popular. Ahora, si nos adentramos en la naturaleza de Can Yaman, él es descrito a menudo como un hombre carismático, magnético, pero también con un lado protector, casi de caballero. Quizás esa forma de ser suya, esa aura de galán con un corazón tierno, conectó de una manera especial con la sensibilidad de Demet. Los rumores que circulaban hablaban de Can como un hombre atento, detallista y caballeroso con ella. Estos gestos, cuando se perciben en público o se filtran a través de fuentes cercanas a la pareja, son el alimento diario para mantener viva la idea de un romance. La forma en que un hombre mira a una mujer, cómo la trata, cómo la defiende de las críticas o de cualquier inconveniente, todo eso habla mucho de la naturaleza de su relación. Y se decía, y así se sentía, que Can Yaman proyectaba esa imagen de galán protector hacia Demet. Por otro lado, Demet Özdemir es una mujer que también genera una profunda admiración. Se la percibe como una persona sensible, talentosa, con los pies firmemente plantados en la tierra, a pesar de su éxito meteórico. La combinación de la energía vibrante y a veces impetuosa de Can con la dulzura, la serenidad y la aparente estabilidad de Demet, al menos en la percepción pública, parecía conformar una unión ideal, un equilibrio perfecto. Es como si a los ojos de muchos fueran el uno para el otro, como si los personajes que interpretaban en la serie hubieran cobrado vida propia y continuaran su historia de amor en el mundo real. Entonces, ¿cuál era el verdadero secreto de por qué se dice que Can Yaman amó a Demet Özdemir, si es que ese amor fue profundo y duradero? La respuesta, como suele suceder en estos casos, reside en la intersección de múltiples factores, la química innegable y electrizante en pantalla, la percepción pública de una relación idílica y soñada, la posible conexión personal y genuina entre ellos que trascendió la ficción, y sin lugar a dudas, la forma magistral en que la industria del entretenimiento y el propio fandom construyeron y mantuvieron activamente esa narrativa cautivadora. Es muy posible que hayan tenido una relación real, intensa y hermosa, pero que por diversas razones, o simplemente por la naturaleza a menudo efímera y volátil de muchas relaciones en el vertiginoso mundo del espectáculo, no haya logrado perdurar en el tiempo. La verdad es que a menudo en el torbellino mediático que rodea a las celebridades, se vuelve extremadamente difícil distinguir entre la ficción y la realidad, entre el amor genuino y profundo y esa conexión profesional tan intensa que se ve amplificada y distorsionada por el contexto del rodaje y el éxito de un proyecto. Lo que sí es absolutamente seguro es que la dupla formada por Can Yaman y Demet Özdemir dejó una huella imborrable, un recuerdo imborrable en la historia de la televisión turca y sobre todo, en los corazones de sus miles de fans. La chispa que encendieron en Erkencikus fue sin duda real y esa chispa, para muchos, se extendió mucho más allá de los límites de los guiones y de los sets de rodaje. Y cuando llegaron los rumores de su ruptura, tan sonados y comentados como los de su posible romance, la pregunta resonó con fuerza en el aire: ¿qué pasó realmente? ¿Fue una decisión mutua, fruto de circunstancias personales? ¿Intervinieron las presiones de la fama, la constante exposición mediática? ¿O simplemente sus caminos vitales tomaron direcciones distintas? La discreción que ambos han mantenido al respecto, su negativa a dar declaraciones detalladas, añade aún más misterio a su historia. Y ese misterio, de alguna manera, contribuye a que la leyenda de su amor siga viva, latente en la imaginación de sus seguidores más fieles. Así que, para resumir, el secreto de por qué se dice que Can Yaman amó a Demet Özdemir se teje con hilos de una química actoral espectacular y palpable, una conexión que, para muchos, trascendió la pantalla de televisión, la profunda admiración mutua que se profesaban, la poderosa proyección de los sueños y anhelos de los fans, y seguramente, momentos de intimidad y cariño que compartieron lejos de las cámaras y del ojo público. Fue una combinación explosiva de factores que hicieron que su historia, ya fuera completamente real o parcialmente percibida, fuera tan cautivadora y tan intensamente comentada. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de esta fascinante y enigmática historia de amor. Me encantaría, más que nada, saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo un amor verdadero y profundo entre ellos?
¿Qué señales de su química en Erkencicus les parecieron más reveladoras y convincentes? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes, porque sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro contenido. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y les ha hecho pensar, no olviden darle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima y nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les apasione el mundo del espectáculo y las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, descubrimientos y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo con nuevas historias y más misterios por desentrañar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.